Hola Marión, ¿cómo estás? Hola, Bueno, ¿todo bien? todo bien, bien. Marión estuvo con nosotros como asistente de idiomas acá en nuestro profesorado en Concepción del Uruguay en el año 2019 y como siempre para alguna cuestión o para otra cuestión la estamos un poco convocando para que nos socorra con algunas cuestiones, en este caso en particular para esta séptima edición de Lenguas, Culturas y Sabores, que la estamos haciendo en una modalidad virtual y la estamos haciendo desde otro lugar, desde el lugar de conocer las experiencias de la enseñanza en cualquiera de los sistemas, ya sea primario, secundario u universitarios, en estos tiempos de pandemia que se han demorado, que han durado bastante tiempo. ¿Cómo estás, Mario? Y bueno, todo bien, todo tranqui. Estoy en vacaciones, así que nada. Ah, bueno, entonces justo cuando te querías olvidar de todo, caímos nosotros con esto, ¿no? No, no. Bueno, como el tiempo es tirano, como dicen los que trabajan en los medios de comunicación, no es nuestro caso, pero bueno, yo quería empezar un poco haciéndote una primera preguntita, que me contaras en el sistema educativo en el cual estás, que creo que es el universitario, cómo funcionó la universidad en este tiempo de pandemia, sobre todo y fundamentalmente cuando la pandemia estuvo como muy fuerte y con pocas herramientas para hacerle frente. Al principio, bueno, todos fuimos, todos volvimos en casa y teníamos que cursar con la virtualidad, digamos. Uh -huh, Em, y al principio, bueno, usábamos Zoom y otras plataformas, pero que no andaban bien. Y después volvimos a clases presenciales y hubo varios periodos en realidad, varios periodos. Primero en casa, virtualidad. Después volvimos a cursar como antes, pero viste, con distancia social, abriendo las ventanas. Después volvimos en casa con virtualidad y después pudimos ir de nuevo a la facu, pero viste, en grupos. Una semana claro. era un grupo, otra semana era otro grupo. Uh -huh, Pero en el medio de todo eso, los exámenes siguieron de manera presencial. uh -huh. O sea que no hubo virtualidad para rendir. Exactamente. O sea que sí o sí tenían que ir a rendir a la institución. Sí, bueno, depende de las carreras igual, pero para mi carrera, como estaban parciales muy largos, como 6 o 7 horas enseguida, Uh -huh. teníamos que volver a la facu para ¿Cuál es hacerlos. contanos un poco, Marión, cuál es tu carrera? Mi carrera era una carrera como un profesorado, pero de historia y geografía. Y Uh bueno, -huh. para ser profe en la facu, porque en Francia hay varias especializaciones. Uh Y -huh. yo, bueno, la que cursé, perdón, era para ser profe de historia en la facu, En la facultad, en la universidad, digamos, ¿no? en la Uh -huh. universidad. Sí. Perfecto. O sea que ustedes trabajaron en la virtualidad, trabajaron alternativamente en la presencialidad, en ambas formas, respecto del dictado de las cátedras, pero para rendir siempre lo hicieron de manera presencial. No hubo exámenes en la virtualidad. Solo para las personas que estaban se llama licence 1, es decir, primer año de facultad. Ajá, ajá. Para ellos No, sí. ellos sí, pero ustedes tenían que hacerlo. Bien. Te consulto otra preguntita. Digamos, la carga horaria de cursado de las Mm. cátedras, ¿se mantuvo, se redujo, se modificó? No, 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 no hubo modificaciones. Tuvimos sí, la misma carga horaria en Ujú. virtualidad que en presencialidad. O sea que si presencialmente vos tenías 3 horas de clases, por ejemplo, Sí, en la virtualidad hacías 3 horas de clases. sí, y a veces un poco más con la virtualidad, porque viste que cuando estamos en presencial, bueno, cuando es el fin de clase nos vamos, pero con la virtualidad los profes estaban como, ah, bueno, pero están en su casa, podemos seguir durante capaz media hora más, así termina. Te consulto, y en tu caso en particular, esa virtualidad así de tantas horas, ¿te cansaba? ¿La llevabas bien? Y bueno, como yo estoy en un curso que, viste, en historia no es una clase con muchos intercambios.
Así Ajá, que para mí era mejor porque viste que yo vivía en Lyon, que es una ciudad bastante grande, así me podía despertar más tarde ajá, y bueno, viste cuando hace frío, cuando hay lluvia, todo eso, no tenía que hacer las idas y las vueltas, así que para mí fue menos cansador gracias a la virtualidad. Pero bueno, porque estoy en una carrera en la que el profe habla y yo ajá, solo tengo que escuchar y bueno, y tomar apuntes. Pero ajá, para las partes que se llama TD, que es, viste, trabajos prácticos, digamos, ajá. era más difícil, sí, para eso, sí, en geografía, sobre todo con las, se dice mapas, cartas, Sí, no sí, sé, los mapas, sí, sí, sí. La con carta los es un mapas, mapa. Ujú, era mucho más difícil, para eso sí. está bien. Em, ¿qué es lo bueno y lo malo que vos podés un poco contarnos de esta virtualidad, de lo que vos has vivido? Bueno, lo malo es que no podemos intercambiamos con los profes como en presencialidad. Cuando uno tiene una pregunta, a veces no queremos cortar al profe que está hablando o a veces mandamos nuestra pregunta por escrito, el profe no la puede ver, no sé por qué. O también Ujú, porque a veces, no sé, el sitio no anda, hay un problema técnico y eso como que es medio, no sé, es aburrido. ujú, Pero para mí lo bueno es que muchos alumnos que no podían seguir las clases de manera normal en presencialidad pudieron seguir, por ejemplo, no sé, tengo un amigo que él tenía que trabajar en una, se dice caja en un supermercado ajá, en un supermercado, y sí, él sí, pudo, por ejemplo, escuchar las clases mientras estaba trabajando. claro. Así que Mientras hacía por su esta trabajo, gente podía. fue, fue bastante bueno. Está bien, está bien. Es decir, que la virtual, ¿vos crees, esta es una pregunta un poco más personal, ¿vos crees que esta modalidad de virtualidad a la que fuimos llevados compulsivamente, es decir, obligadamente por esta pandemia, ¿no? Porque no había que tener contacto con los demás, tratar de no contagiarse y todo lo demás, eh, ¿quedará en el sistema educativo, por ejemplo, en ese que estás vos en Francia, va a permanecer como una opción de cursado o crees que se volverá totalmente a la normalidad? Um, En Francia ya volvimos a la normalidad. Uh -huh. No hay más clases virtuales en la universidad, en la secundaria. Y no sé, depende, capaz en la universitaria para un par de clases se va a mantener, pero por ejemplo en la secundaria, porque yo ahora estoy profe en la secundaria, Uh -huh. no, porque para los alumnos jóvenes fue una catástrofe. Ajá. Así que no. ¿Por qué fue Y en una catástrofe, Marión? ¿Por qué en el secundario fue tan malo para los adolescentes? ¿Por qué viste que los adolescentes más que los estudiantes necesitan intercambiar con los profes? Yo veo ahora, por ejemplo, porque no tienen solo preguntas, por ejemplo, no sé, preguntas simples. Uh Ellos tienen problema con el método, con cosas así, y eso no se puede hacer realmente a la distancia. -huh. Así que yo veo ahora que mis alumnos que están en el liceo, Uh es -huh. decir, en la secundaria, tienen un nivel muy bajo, Uh muy, muy -huh. bajo, porque y la mayoría también no tenía una compu personal, Ajá. así que no pudieron asistir a todas las clases porque los padres necesitaban la compu para trabajar o cosas así. Uh -huh. Los estudiantes es diferente porque ya son grandes, ya tienen su Claro. compu, ya son más O sea que, autónomos. digamos, no es común, digamos, en Francia que todos los adolescentes tengan una notebook o una Depende compu. de las regiones. Yo, por ejemplo, trabajo en la región Occitanie y los Ujú, alumnos que entran al liceo, la región regala una compu que se llama l'ordi région, ujú. pero en el colegio no, por ejemplo, Ajá, claro, y no claro, en todas entonces, las regiones de Francia. claro. Entonces no es que sea tan accesible el tema de contar siempre con lo que nosotros tenemos muchos problemas acá en Argentina de lugares, por ejemplo, problemas de no tener conectividad. Vos conocés un poco de Argentina, sabés que son regiones extensísimas. Aquí Sí, no se trata solo de tirar un cable, sino de hacer kilómetros y kilómetros y sí, sí, kilómetros sí. para lograr alguna cuestión.
Y por supuesto que el acceso a una computadora es un bien muy caro, es decir, sumamente caro. Entonces, en nuestro país eso se trabajó desde lugares muy increíbles como el teléfono, mensajes, bueno, distintas Mm. opciones. Pero no pensé que en Francia tuvieran, digamos, algún tipo. Allá también se utilizó el teléfono, por ejemplo, como forma para dar clases o Sí, sí, sí. fotocopias. Sí, pero bueno, hay muchas reglas. En la secundaria, bueno, en la facu cada uno puede tener su celu y no hay problema, Sí. pero en la secundaria hay, sí, hay reglas y, por ejemplo, solo pueden salir su teléfono si, por ejemplo, yo digo, bueno, hoy hacemos una actividad con el celu, lo pueden salir, Ujú. pero si no está prohibido. Ah, entonces no lo pueden. Pero en la pandemia lo habilitaron como para escuchar las Sí, clases o no. Sí, sí. sí, 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 Ujú. durante la pandemia sí. Durante la pandemia, sí. Pero ¿Alguna como, otra? Ajá. pero no, no, pero como ya te dije, ahora no es más un problema porque volvimos a la normalidad, a la presencialidad Sí, como antes. acá también se volvió, este año ya se arrancó con burbujas, eso que vos ya hablabas de grupos. Mm, Bueno, vos sabés que acá las clases comienzan a fines de febrero, a principios de marzo, se empezó en burbujas y mm, actualmente están concurriendo todos en mm, el mismo horario, en horario completo y todo lo demás. Por eso te digo, nosotros estamos hablando un poco de ese periodo más complejo de la pandemia, ¿no? mm. Bueno, Marión, ¿alguna otra cuestión? Porque no puede ser muy larga esta entrevista que Sí. quieras agregar. Si yo te... Perdón, no, Si, no escuché. si tu veux dire quelque chose, n'importe quoi à Ah, propos de cette période. bueno, fue un periodo bastante raro, ¿viste? Bueno, para mí ya estaba terminando mi carrera, así que bueno, no tuve muchos problemas, pero sé que para los jóvenes estudiantes fue muy difícil, sobre todo desde un punto de vista, ¿viste? De la sociabilidad, ¿se dice así? Sí, Socialidad, no sé. sí. Socializar, Eh, decimos nosotros. pero Socializar con nosotros. exactamente, para ellos fue difícil. Pero bueno, creo que, ¿cómo puedo concluir? Sí, la virtualidad tiene sus cosas buenas igual, Ujú. pero ahora que soy profe, creo que yo puedo decir que no hay, que lo mejor es la presencialidad y Ujú. que bueno, espero que en todos los países del mundo pronto vamos a poder volver a la presencialidad y a clases normales. Perfecto. Gracias, Marión. Quédate un ratito ahí. Dale.